Vamos a estar dando una pequeña enseñanza. Esta enseñanza que vamos a dar es con referente a nuestra visión que tenemos aquí en la tierra. ¿Ven? Santo es el Señor. Bueno, ya que usted podría tomar agua ahorita en este momento, vaya al baño para que ya en el momento cuando Dios le bendiga, estemos mami. listos, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Disponible y estemos ya glorificando el nombre del Señor. Amén, vaya. Santo es el Señor. Bueno, antes de iniciar, quiero dar gracias a Dios por la vida de todos ustedes, por la iglesia, por todo. Amén. Santo es el Señor, porque Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso. Amén. Santo es el Señor. Y agradecido con el Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Por nuestros hermanos, que están aquí, nuestro hermano Pedro, Dios te bendiga, hermano, adelante en el Señor. Amén. A todos nuestros hermanos, adelante, firmes en el Señor, en Cristo Jesús, aleluya. Hermana Teófila, adelante, sigue adelante con luchas y pruebas. A todos, tu hermana Andrea, tu hermana, todos, Daniela también, a todos, santos del Señor. Al final todos tenemos ciertas luchas, ciertas pruebas, amén, tenemos, pero Dios, que es rico en misericordia, nos ayuda, nos fortalece y nos protege, amén. Santos del Señor. Dichoso es aquel hombre que tiene por Dios el nombre de Jehová, que tiene a Dios por Jehová, amén. Santos del Señor. Bueno, vamos a estar con este tema que es el evangelismo. Este tema yo lo traje el día miércoles con las hermanas, amén, pero esta vez yo leímos un poquito más para podernos dar a entender con los hermanos, aleluya, porque se va a hacer un poquito complicado y esperemos en esto que el Señor nos dé la sabiduría para podernos dar a explicar, amén. Santo el Señor, y que usted con la mejor disponibilidad abra su entendimiento para que usted vea que Dios no le trajo por traerle, que usted diga, yo ya llegué a este lugar, ya estoy aquí, ya la hice, ya soy salvo, ya tengo Cristo, ya. No, vamos a aprender en esta hora, lo que vamos a aprender es el llamado que Dios nos hizo, pero lo que vamos a aprender es que ya Dios nos trajo aquí, ya hemos recibido el llamado, pero ahora lo que continúa es todavía más fuerte, con mayor responsabilidad, y nosotros tenemos que aprender a abrazar eso, amén, con todo el gozo y alegría, amén. Santo es el Señor. Vamos a hacer una oración, amén. Santo es el Señor, vamos a orar. Amante Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos ante tu presencia, dándote la gloria y la honra, Padre. Tu palabra es bendita, tu palabra es poder y tu palabra es vida, Señor. Ayúdame, dame la sabiduría y el entendimiento para poder exponer tu palabra, y ayúdanos, Señor, a inquirir en tu santo templo, Señor, cada día enamorarnos más de ti, cada día afirmar, Señor, nuestros pies sobre la roca, cada día, Señor, permanecer en Cristo Jesús, porque el que permanece en ti y tú en él, Señor, llevará mucho fruto, porque apartados de ti nada podemos hacer. No permitas que nos apartemos a la derecha y a la izquierda, Señor. Permítenos caminar a paso firme, siguiendo, Señor, el camino Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a ser receptores de tu palabra. Habla nuestras vidas, ministranos, tócanos, llénanos, Padre, y seas tú, Dios mío, fortaleciendo, Dios mío, nuestro espíritu con tu palabra. En el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Santo es el Señor, aleluya. Tome su asiento. Vamos a estar hablando un poco sobre el evangelismo. Le hablaba yo sobre el llamado que Dios le ha hecho. Usted debe, al venir a Cristo, usted debe tener una mentalidad de que Dios no le trajo por pura casualidad, que Dios no le trajo nada más por traerle, sino que Dios le trajo con un propósito. ¿Con qué le trajo Dios? Con un propósito. Dios le llamó con un propósito, amén. O sea que, ¿será a venirnos a sentar? No, ¿verdad que no? Dios nos llamó con un propósito, y ese propósito siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios, que es siempre fiel, va a esperar el momento en que nosotros captemos el llamado que tenemos. Amén. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. La pregunta que debemos de entender. Yo, para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, para poder exponer la palabra de Dios, para poder explicarla a mi familia, amigos, hermanos, vecinos,
yo tengo que entender primeramente esta pregunta. ¿Quién es Dios? Porque en sí, hasta la fecha hay gente que se pregunta y dice, ¿quién es Dios? Amén. ¿Quién es Dios? Y cuando nos preguntamos esta pregunta, nosotros ya tenemos bien claro quién es Dios. Amén. Pero la gente después dice, ¿quién es Dios? Un señor con barba, cabello largo, con rasgos judíos. Otros dicen, no, pues esta pregunta a Jesús se le hicieron. Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús un día preguntó. Amén. Y la gente, a sus discípulos le pregunta, y Pedro dice, no, pues Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta más. Pero Pedro, ¿qué le dice? Tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Amén. Santo es el Señor. En esa hora Pedro se llevó una palomita, un acierto, y dijo, Jesús, bienaventurado Pedro, porque no te lo habrá dado carne ni sangre, sino que mi Padre. Amén. Entonces, hasta la fecha, yo creo que hay gente que se sigue preguntando quién es Dios. Y no porque no haya cómo conocerlo, sino porque la gente se ha detenido hasta ahí diciendo, ¿quién es Dios? No me interesa tanto, solamente sé que es grande, poderoso, que está aquí, que está allá, que puede escucharme, que murió por mí y nada más. Amén. Nos hemos conformado con estas características, pero al final son muy pocas características que el hombre puede adquirir de Dios cuando no le busca. Amén. Santo es el Señor. Entonces, la pregunta dice, ¿quién es Dios? Vamos a leer Biblia, iglesia, amén. Así que mantenga su Biblia abierta. Un hermano que me lea Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Un hermano que lea Juan capítulo 14, versículo 9. Un hermano que lea Juan 4, 24. Amén. Nuevamente repito, un hermano que lea Juan 1, 1, 2. Un hermano que lea Juan 14, 9. Amén. Juan 1, 1, 2. Amén. En el principio era el verbo, amén. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Esta palabra nos revela en un principio. ¿De qué principio habla? El principio de la creación. Amén. ¿Qué dice? Era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla de Jesús. Amén. El verbo de Dios. Este era el versículo 12, este era en el principio con Dios. Amén. Todas las cosas fueron hechas por Él. Amén. Entonces, ¿quién es Dios? Cuando hablamos cuando hacemos esta pregunta da como respuesta a Jesús. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Por supuesto. Juan nos está diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es Dios. Entonces, como respuesta, ¿quién es Dios? Jesús es Dios. Juan 14, versículo 9. ¿Qué dice? Si lo tienen, Juan 14, versículo 9. Santo es el Señor. Amén. ¿Qué dice Felipe? Señor, muéstranos al Padre. Amén. ¿Y qué le dice? Jesús, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conocéis. El que me conoce a mí, conoce también al Padre. Aunque usted no haya visto al Padre, pero Jesús y el Padre son uno mismo. No son tres dioses, es un solo Dios verdadero. Amén. Entonces, muéstranos al Padre. Le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no conocéis. Y no me habéis visto. El que me conoce a mí conoce también al Padre. Entonces, ahora el siguiente versículo de Juan 4, 24. Santo es el Señor. Amén. ¿Dios qué es? Amén. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu
y en verdad. Entonces, bueno, esta cita nos ayuda a respondernos quién es Dios. Usted tiene que comprender a todita quién es Dios. Usted comprende esto, usted va a poder responder quién es Dios. Amén. Comprendemos esto, usted va a poder predicar y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna duda? Santo Señor. Seguimos a la siguiente pregunta. Entonces, dice, ¿por qué estamos en una situación mal como seres humanos? Una situación deplorable, mal delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra condición pecaminosa, malvada, maligna, o nuestra naturaleza pecaminosa que constantemente queremos estar haciendo el mal y el mal? Santo es el Señor, a su nombre, porque existe una maldad universal creada por el hombre que se rebeló contra Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Cuál es nuestra condición? Amén. ¿Por qué estamos en esta situación tan mal? Romanos capítulo 1, versículo 18. Amén. A su nombre. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. A su nombre. Entonces, el hombre en su situación, el hombre siempre va trabajando de esta manera. Amén. Pero la ira de Dios se revela desde arriba del cielo contra el hombre, porque el hombre impío, el hombre injusto que practica la injusticia, el hombre impío que practica la impiedad, que practica el pecado, este hombre no está pensando cómo agradar a Dios, sino que este hombre está pensando cómo hacer, cómo procurar, cómo vivir más en su pecado, en su maldad. Amén. Y esta es la condición en la cual el hombre se encuentra. El hombre se encuentra, como dice Romanos 3:23, instituido de la gloria de Dios. ¿Por causa de qué? De su pecado. O sea que el pecado del hombre le ha puesto en una postura lejos de la presencia de Dios. Y no se diga, si hablamos de un reino y predicamos un reino, el hombre está lejos de acercarse al reino cuando su pecado está por el medio de Dios y él. Amén. Entonces, como dice Romanos 3:23, la paga del que dice, amén. Romanos 3:23, la paga del pecado es, amén, muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Romanos 3:23, la paga dice, por cuanto todos pecaron están instituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron están instituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes están instituidos? Desechados de la gloria de Dios. Recuerdo a Adán y Eva cuando estaban en la situación, cuando ellos pecaron, ¿qué pasó? ¿Fueron desechados de dónde? Del huerto del Edén. Amén. Fueron echados del huerto del Edén. Amén. Porque rompieron la santidad. Amén. Desobedecieron a través del primer pecado que se llama la desobediencia. Amén. A su nombre. Entonces, la tercera pregunta, ¿qué hizo Cristo? Amén. ¿Qué hizo Cristo? Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Repito, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Isaías 53. Y segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Amén. Alguien que lea Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Isaías 53. Y segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Santo es el Señor. A su nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Santo es el Señor. ¿Lo tenemos? 2:6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no se puede igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. El otro, el 7. Hasta el 11. Tomando forma de ser hombre semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo tiene exaltado hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que confiese al Señor, a la gloria de Dios, Padre. Amén.
capítulo 2, del versículo 6 al 11, que acaba de leer el hermano Norio, dice que habla de Jesús, dice que Jesús, santo es el Señor, dice que hubo un sentir en él, amén, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, él no dijo, yo soy Dios, yo sigo siendo Dios y yo no tengo por qué despojarme y volverme a un cuerpo humano y hacerme similar a un humano. Amén. No se aferró a tal cosa que él tenía. Amén. Santo es el Señor. Sino que dice que él se humilló siendo desobediente. Amén. Se despojó, dice el versículo 7, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo siendo desobediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que la muerte de cruz en la Biblia representa la peor muerte que puede existir para un hombre pecador. Pero estamos hablando de un hombre inocente. Estamos hablando de un hombre que no cometió pecado, pero que se hizo pecado. ¿Por causa de quién? De nosotros. Amén. A su nombre. Dice el versículo, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se humilló por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Murió en una cruz. ¿Qué hizo Jesús? Despojó de ser Dios. No se aferró a ellos, sino que se hizo semejante a hombre. Amén. Se hizo pecado por nosotros. Amén. Y murió como el peor y el más vil pecador en una cruz. Amén. Esto lo podemos entender. ¿Qué dice la siguiente cita? Isaías 53. ¿Qué dice? ¿Vale? No, nada más, como 3 versículos. Santo es el Señor. Amén. Santo es el Señor. El profeta Isaías dice, pronuncia y proclama, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo hace en forma de pregunta y dice, subirá cual relevo delante de él como raíz de tierra seca, y habla de Jesús diciendo, no hay parecer en él. Amén. La película de Mel Gibson, esta persona que hace lo que es el sacrificio de Jesús, Santo es el Señor, no se compara a lo que la de Biblia describe del sacrificio de Cristo, porque cuando dice no hay parecer en él, el físico de Jesús fue trastornado, no había parecer, no había hermosura en Jesús. Esa cara que usted podía ver no parecía un rostro, era algo molido, desfigurado por todos los golpes, las bofetadas y todo lo que el hombre pudo hacer, hasta más no poder contra Jesús. Esto nos explica que no había hermosura en Jesús, no había parecer en él, no se podía distinguir en él el rostro de un hombre. Santo es el Señor, de tantos golpes que se había podido él recibir. Dice el versículo 3 que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nadie puede decirle a Jesús, oye, yo soy experimentado en quebranto y en dolor. No, Él es el varón de dolores. Él es experimentado en quebranto. Nadie como Él. ¿Quién puede resistir tanto dolor y tanta aflicción sino nadie más que como Él? Él sabe de dolor, Él sabe de aflicción, Él sabe de soportar el dolor por causa del pecado. Amén. A su nombre. Versículo despreciado, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y menospreciado, y no le estimamos, aún estando en esta condición, nosotros no le estimamos. Se dice por ahí que alguien dijo,
Si yo hubiera estado ahí, Señor, viéndote crucificar, yo hubiera dado la vida por ti, yo hubiera hecho esto y lo otro. ¿Sabe cuál es la realidad? Nosotros hubiéramos dicho, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esa hubiera sido nuestra expresión. Crucifícale, libera a Barrabás y crucifica a Jesús. No le hubiéramos ayudado, escondimos nuestro rostro de él, lo tuvimos como menospreciado. No le hubiéramos ayudado en ninguna manera, porque él llevó la carga y toda la consecuencia de la ira de Dios sobre sus hombros. Amén. A su nombre. Escondimos el rostro, fue menospreciado y no le estimamos el cuarto. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Nosotros hicimos todo lo contrario del verso. Al verso que sigue, nos descarriamos como ovejas, hicimos cuanto quisimos. El afligido dice que no abrió su boca. En el verso 7, fue como llevado como oveja al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Amén. Mas Dios, ¿saben qué hizo con Jesús? Toda la ira la descargó sobre Jesús. ¿Alguna vez hemos visto a un Dios enojado? Hebreo nos dice: qué terrible es caer en manos de un Dios vivo. Y esta expresión es para que nosotros temblemos. Ver a un Dios vivo, enojado, es terrible. ¿Ven? Pues la ira de Dios cayó sobre Jesús. La ira que correspondía a cada uno de nosotros y a todo este mundo entero, la ira de Dios cayó sobre Jesús. Y Jesús tomó, diciendo en una oración antes: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús aceptando la voluntad del Padre y ofreciéndose en un sacrificio vivo por amor a nosotros. Amén. Si usted alcanza a comprender esto, usted puede predicar el Evangelio. Usted puede hablar de una persona. Usted puede decirle a una persona que hay un Cristo que resucitó y que hizo tantas cosas por él. ¿Ven? Si alcanzamos a comprender esta tercera pregunta. ¿Hay alguna cita todavía? Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Santo es el Señor. Amén. Gracias, hermano. Sí. Bendito es el nombre del Señor. Él no conoció el pecado, pero ¿por quién se hizo pecado? Por nosotros. Amén. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted, cada vez que se acerca a Jesús por sus propias obras, por su propio yo, por que usted cree que por sus obras y es bueno, se va a acercar al Padre, usted no puede acercarse al Padre. De ninguna manera, ni su oración es aceptada, nada puede ser aceptado por usted mismo, por sus obras, porque usted quiera excusarse por usted mismo, no. ¿Qué tenemos que hacer? Usted tiene que venir a Cristo, usted tiene que aceptar a Cristo, y el sacrificio de Cristo le pone delante del Padre. ¿Cómo cree que le pone? En justicia. El sacrificio de Jesucristo nos justifica, nos perdona, nos justifica. De esta manera yo me presento delante de Dios con mi oración, y cuando yo tomo en el nombre, me digo: Padre, en el nombre de Jesús, me acerco en el nombre de Jesús. ¿Cómo cree que esté delante de Dios? Dios está viendo a Agustín que se está acercando ante el Padre. No, Dios está viendo, Dios el Padre está viendo la sangre de Cristo derramada en mi vida, el sacrificio de Cristo que me está justificando. Amén. Es lo que Dios mira cuando yo me acerco a Él. Por eso es que nadie por sus propias obras puede acercarse al Padre. Y como escrito está en Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Esto quiere decir que cualquier persona, llámese como se llame, testigo de Jehová, quiera acercarse al Padre sin la redención, el restablecimiento que Jesús hizo del camino, porque Jesús vino a restaurar la comunión del hombre, no puede acercarse sino que a través de Jesucristo. Amén. Den un aplauso a Cristo, porque a través de Él podemos obtener amor y misericordia. A su nombre. Entonces, a Él sea la gloria, la honra. Entonces,
¿Qué hizo Jesús? Todas estas cosas hizo Jesús. Si lo entendemos, usted puede compartir ya el Evangelio. La cuarta pregunta, ¿y cómo podemos volvernos a Dios? ¿Cómo podemos volvernos a Dios? Ayúdame a leer 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, Santiago, capítulo 4, versículo 8, y San Juan, capítulo 9, versículo 31. Repito, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, Santiago, capítulo 4, versículo 8, y San Juan 9, 31. Amén. ¿Cómo nos podemos volver a Dios? Santo es el Señor. Imagínese usted un pecador intentando acercarse a Dios. ¿En qué condiciones se encuentra este pecador? Mal. Un pecador intentando acercarse a Dios. Amén. Lea, un hermano que lea. A ver, lea 1 de Juan 1:9. Amén. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué quiere hacer el pecador? ¿El pecador quiere confesar su pecado? De ninguna manera. ¿Quiere arrepentirse? Tampoco. ¿Quiere corregir su vida? No lo va a hacer. Amén. El pecador quiere acercarse con todo y su montón de pecados. ¿Quiere acercarse a dónde? A Dios. Y que Dios lo acepte tal y como es, con todos sus pecados, con todo y todas sus transgresiones, con todas y sus complicaciones. El pecador quiere ser aceptado así. Dios mío, acéptame tal y como soy. Así soy, acéptame. ¿No? Hay un tipo de pensamiento allá afuera del mundo que dice, es que yo soy así, yo así nací, yo así soy. No, usted así se hizo. Dios no le puede aceptar sabiendo que usted es hombre y se quiere hacer mujer. Dios no le puede aceptar así. No podemos encajar en esta situación porque, pero en cambio, si el pecador quisiera arrepentirse, el panorama cambiaría. ¿Qué dice el siguiente versículo de Santiago capítulo 4 versículo 8? Amén. Amén. Hace una invitación. De acuerdo al texto, está diciendo, primero, acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Amén. Ven, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios está haciendo una invitación aquí, a todos los pecadores. Ven, acércate, Dios se acercará a ti. ¿De qué manera nos acercamos a Dios? Muchas veces nos acercamos a Dios poniéndole condiciones. ¿Ven? Pero sin un gesto de arrepentimiento. Dios lo que quiere es que el hombre se humille. ¿Acaso Dios va a despreciar un corazón que se humille? Dice la Biblia que no, ¿verdad? Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no lo va a rechazar. A su nombre. El siguiente texto dice, San Juan capítulo 9, versículo 31. Juan 9, versículo 31, dice la Escritura, santo es el Señor, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oiga, esta es la clave para un pecador. Oye, yo soy un pecador, yo me quiero acercar a Dios, no sé cómo acercarme a Dios, pero ¿qué dice la Escritura? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. El pecador, imagínese un pecador que está intentando acercarse a Dios, pero sin arrepentimiento. Quiere acercarse a Dios y quiere ser aceptado por Dios tal y como es, tal y con sus defectos y errores y pecados. Amén. Pero no quiere corregirse, no quiere cambiar de vida, no quiere tener una vida transformada por el poder de Dios, no, sino que este hombre quiere acercarse así y que Dios lo acepte tal y como es. Pero ¿qué dice la Escritura? Y sabemos, santo el Señor, a su nombre, bendito es el nombre del Señor. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué Dios no oye a un pecador? Porque el pecador no tiene la mínima idea de agradar a Dios, de acercarse a Dios. Por eso Dios no oye al pecador. Pero dice, santo el Señor, dice, pero si alguno, ¿de quiénes? ¿De quién está hablando? De los pecadores.
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, su voluntad, a ese, oye, si el pecador viene con una actitud de arrepentimiento, temiendo a Dios, con una actitud que soberbia, no, con una actitud de humillación, con reconociendo que ha fallado, que necesita de Dios, que no puede hacer nada, que la ha regado y que necesita de Dios, entonces Dios mira el corazón de este hombre y cuál es la actitud de Dios, que no escucha la oración de este hombre. Pero repito, hay mucha gente allá afuera que no sabe cómo acercarse a Dios, y que usted es la persona indicada para decirle: tienes que acercarte a Dios, pero tienes que doblegarte, tienes que humillarte, tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte de tus pecados. Amén. A su nombre. Nosotros somos las personas que tenemos que decirle esto a las personas. Amén. Que no se ve tan fácil acercarse a Dios, pero no es tan fácil. No es tan fácil acercarse a Dios. ¿Por qué? Para la persona que tiene faltas y pecado y quiere vivir así, no va a ser fácil. Amén. Pero el que se humilla va a ser escuchado por Dios. A su nombre. A su nombre. Santo es el Señor. Entonces, este pecador que quiere acercarse a Dios con todos sus pecados, va a intentar una vez, 2 veces, 3 veces, y que va a terminar diciendo: Dios no me oye, Dios no existe, Dios no es real. Es lo que termina diciendo, y termina convirtiéndose ¿en qué? En un ateo. ¿Tú por qué no crees en Dios? Se dice que la mayoría de los ateos que existen son las personas que en un tiempo creyeron en Dios, pero dejaron de creer porque Dios no les hizo un milagro, porque Dios les hizo algo por ellos. Por eso se convirtieron en ateos. Personas que no creen en Dios. Vamos a ir por favor a Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 28. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 28. Santo es el Señor. Esto dice la Escritura: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, dice el Señor. Este es el consejo para aquella persona. ¿Qué pasó con Israel? No le escucharon a Dios. Llegó un momento en que le escuchaban, pero después dejaron de escucharlo. Dejaron de escucharlo. Se olvidaron de sus caminos, se olvidaron de sus leyes, se olvidaron de sus mandamientos, escogieron sus propios caminos. Y habla del rico. El rico con sus riquezas, dice que aquí sus riquezas lo echarán a perder. Santo es el Señor. El consejo de la persona, santo es el Señor, a su nombre, dice que serán hastiados de sus propios consejos. Amén. Pero dice que todo esto les irá mal. Santo es el Señor. Pero el que oye el consejo de Dios y permanece en él, permanecerá como tranquilo, sin temor de ningún mal. A su nombre. Usted puede permanecer tranquilo en su casa, esperando en el Señor, sabiendo que: Señor, tú estás conmigo, tú habitas conmigo, tú estás aquí. Amén. A su nombre. Santo es el Señor. Entonces, formulando, si nosotros contestamos estas 4 preguntas y las entendemos, nosotros podemos explicar el Evangelio. Amén. Las personas correspondientes a predicar el Evangelio es usted, somos nosotros. Si nosotros no compartimos el Evangelio, ¿quién lo hará? Pablo decía: ¿quién irá? Hay mucha gente perdida. ¿Quién oirá? ¿Quién irá por los caminos? ¿Quién irá por los collados? Amén. ¿Cómo escucharán a aquellos que quieren escuchar si no hay nadie que les predique? ¿Quién irá? Amén. A su nombre. Santo es el Señor. Entonces, les iba a traer un libro que se llama Panorama Bíblico. Lo olvidé exactamente ahí en la repisa, en la casa. Y el siguiente punto es: el hombre está definido por 4 cosas en esta vida, que es la creación, la caída, la redención. Amén. A su nombre. La creación, la caída, la redención, la restauración
y la consumación. Bueno, 5 cosas. Estas cosas tienen que ver mucho, por supuesto, en la vida humana, claro que sí. ¿Por qué la creación? Porque en el principio Dios creó todas las cosas. Amén. ¿Quién lo hizo? Dios. Amén. Y dice que la caída, porque la caída vino por causa de que el hombre pecó contra Dios. En esta caída se desprende una maldición generacional. Amén. Y la primera promesa para el hombre, que es la primera promesa mesiánica que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Amén. Donde se promete por primera vez un redentor para el hombre. Amén. Entonces, Génesis 3:15 nos muestra esto, y a esta caída se le llama la inocencia. Amén. Y esto que estamos viendo aquí, santo es el Señor, la caída hecha por el hombre, entonces hace una maldición generacional que existe desde que el hombre pecó hasta generaciones, hasta la venida de Cristo. ¡Pum! ¿Ven? Porque los sacrificios de sangre de ovejas, de bueyes, ¿qué quitaban? El pecado. ¿Ven? Pero no el pecado ¿qué? ¿Cómo le llama el catolicismo? ¿El pecado qué? Original. ¿Amén? O sea que estaba el pecado, que entró por causa de esa maldición. ¿Qué cree que pasó? Y crecieron abrojos, la tierra dio espinos, crecieron diferentes animales, malignos, malos. Amén. La tierra daba su fuerza de una manera saludable para el hombre, dándole frutos fértiles y buenos. Pero por causa de esta maldición y el pecado, la desobediencia del hombre, la tierra produjo muchas cosas más que no debería haber producido. Amén. Entonces entró la maldición y el pecado. Entonces los sacrificios eran para los pecados que cometía el hombre. Pedía perdón por los sacrificios y ese pecado. Pero este pecado no podía perdonar los sacrificios de sangre. Amén. Tuvo que venir de generación, maldición, generación. David, Salomón, Jacob, Isaac, todos los Abraham, todos los patriarcas, los reyes. Amén. Hasta llegar hasta donde se abre el Nuevo Testamento. Amén. Que es Juan, Mateo. Amén. La venida de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, esta maldición es quitada. Amén. Entonces, nosotros no creemos que los niños nacen en pecado. Nosotros no creemos que los niños tienen que ser bautizados para que su pecado original sea quitado. Nosotros no podemos quitar el pecado, pero Cristo sí lo quitó. Él muere con la cruz, y cuando Él muere, ¿cómo nace todo niño? Santo. Ya no existe pecado original, no existe pecado de Adán y Eva, no hay una maldición ya. Amén. Ahora nosotros vamos tras el pecado, y le decimos al pecado, ¿sabes qué pecado esclaviza? El pecado está allá. Nosotros seguimos el pecado, y nosotros mismos nos esclavizamos. Antes éramos esclavos del pecado, sí o sí. No teníamos redentor, no teníamos salvador, no teníamos alguien que muriera por nosotros en una cruz. Pero una vez Cristo muriendo, Él rompió la maldición del pecado y llevó todos nuestros pecados en una cruz. Abolió todo el acta del decreto que nos condenaba. ¿Y qué hizo? Nos dio libertad. Pero ahora nosotros mismos vamos ante el pecado y decimos: pecado esclaviza, voluntariamente. Esto se llama pecar deliberadamente. Amén. A su nombre. Entonces, ya conociendo esto, nosotros entendemos y comprendemos que la caída del hombre produjo esto, pero la redención, amén, que se llama lo legal, la redención ha producido en nosotros, que es a través de Jesucristo, la redención ha producido libertad, amén, y una relación nuevamente estable con Dios. ¿A través de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. A su nombre.